un informe detallado acerca de la Crotalus nebulosus, mejor conocida como cascabeles negra. Yo empezaré definiendo qué son los reptiles y los anfibios, así como la importancia que estos tienen en la sociedad en el ámbito económico y cultural. Bueno, empezaremos. Los reptiles son animales vertebrados provistos con escamas de queratina. Estos fueron muy abundantes en la época del Mesozoico, es decir, cuando surgen los dinosaurios. Los anfibios son un suborden de los reptiles, caracterizados por la ausencia de patas y con un cuerpo alargado. Estas tienen un origen en la época del Cretácico. Se cree que las serpientes han evolucionado de lagartijas acuáticas o de lagartijas durante el Cretácico medio, ya que los fósiles más antiguos datan alrededor de 112 millones de años. Los fósiles de las serpientes conocidos por son los cuales han sido fechados a la edad del Cretácico tardío entre 112 y 1940. Sin embargo, se ha sugerido que existe aún uno mayor que viene del 125 al 112 millones de años. Realmente no se sabe de dónde proviene, ya que hay dos teorías. La primera nos dice que viene de un lagarto excavador, el cual data de la los anfibios pueden morir de como las arañas. La otra teoría sugiere que los antepasados de los mamíferos estaban en reptiles acuáticos, que a su vez se representan de las arañas. Hay otro estudio el cual igual sugiere lo opuesto, que las primeras serpientes sí poseían cabezas de serpientes y no cabezas de lagartos, como lo decían otros. En cuanto a conocimiento de la sociedad, realmente la sociedad tiene muy bajos conocimientos por el poco interés que se les dan a estas serpientes, pues aunque existen varias investigaciones que son utilizadas para fines benéficos en la sociedad, la sociedad ha catalogado injustamente, han perseguido y difamado, hasta maldecido a estos animales, los cuales tienen un peligro de extinción. Esto es una mala interpretación sobre este grupo y en lo particular el pavor que es infundado por este tipo de organismos hace que la gente no tenga mucha o no le tome mucha importancia a estos animales. La importancia económica. Bueno, pues la piel de los reptiles, como son los cocodrilos, los caimanes, pero en sí la piel de las serpientes se utiliza mucho para productos que llevan cuero, por ejemplo los zapatos, la ropa, las carteras. Aparte, hay personas que comen estas víboras porque se cree en un uso medicinal. Se cree, por ejemplo, que la carne de la serpiente sirve para curar el cáncer. Además, hay una bebida de vino al sureste asiático que consiste en que meten una serpiente viva en una jarra de vino con agua para dejarla reposar unos meses. Lo que sí deberíamos recalcar y todo el mundo tenemos que saber es que estos animales son muy importantes, particularmente para la población campesina, ya que contribuyen a conservar la cosecha, porque, bueno, pues ellos se comen a los roedores y estos roedores son los que dañan los cultivos. En el ámbito cultural, muy importante, sobre todo en la flora, en la fauna y
ornamentación o decoración. Otra de las historias en donde las serpientes influyen en el ámbito cultural o religión era en Egipto, ya que, por ejemplo, la corona del rey tenía una serpiente, era una cobra en sí, la cual representaba al sol. Muchas otras serpientes también eran representación de Apophis, que era una reencarnación. La Edad Media tampoco se queda atrás, pues la serpiente era una representación de la lujuria, uno de los pecados que más preocupaba a las autoridades eclesiásticas, y muchas obras de las que se hicieron en este periodo demostraban eso, demostraban principalmente a una serpiente, y esta representaba la caída, el pecado, la enfermedad y el castigo que a muchos se les imponía. Si nos vamos del otro lado del mundo, es decir, con los nativos americanos, estos creían que la serpiente era un animal importante en la cultura espiritual indígena, ya que ésta poseía la sabiduría de la naturaleza entre buenos y malos poderes. En general eran protectoras, eran animales de medicina y de buena suerte, además de que se les usaba como curación para los seres queridos. En cambio, en Mesoamérica era símbolo de prosperidad. Para los mayas era un símbolo calendárico de la buena fortuna, ya que lo relacionaban con su dios, el cual su nombre significa la serpiente. Con esto podemos concluir que la serpiente es uno de los animales más importantes para la sociedad, y no por el miedo que la misma sociedad La serpiente Crotolus molossus habita áreas rocosas como bosques, sabanas, chaparrales y desiertos. Se le ha registrado altitudes desde 500 a 700 metros hasta 2300 sobre el nivel del mar. Por lo que esta serpiente pertenece y está adaptada a una amplia gama de condiciones, por consiguiente tiene una distribución amplia. Puede encontrarse desde regiones semiáridas en selva baja y mediana hasta muy húmedas como la selva alta. El bosque de coníferas, su principal factor abiótico es la vegetación, pues puede clasificarse de acuerdo a sus componentes florísticos de la siguiente manera, como el bosque de pino. El bosque de pino tiene tres variantes de montaña, costero e insular. La fauna del bosque es de gran diversidad de la vegetación que lo forma. Sus factores abióticos es el clima de este bosque, ya que es muy frío y húmedo. Se caracteriza por tener casi grupos de árboles como abetas, píceas y pinos. Del desierto, sus factores bióticos es que solo logran sobrevivir algunos animales, e igual en la fauna solo logran sobrevivir algunas plantas. Sus factores abióticos es la luz solar, factores climáticos como humedad muy baja y temperatura alta de día y baja de noche, rocas, arenas o suelo seco, gases atmosféricos, presión barométrica muy fuerte, terreno rocoso, procesos eloicos son factores muy importantes en la formación del paisaje. Tienen una media de precipitaciones de 200 a 500 metros anuales. Tipo taxonómico, adaptativo, ciclo de vida y reproducción. Empecemos por lo que es el proceso evolutivo. Estas serpientes poseían una toxina que dañaba principalmente el sistema nervioso central y los músculos. La taxonomía de la serpiente es Reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, clases Sauropsida, orden Squamata, familia serpientes, subfamilia Crotaline, género Crotalus. El proceso adaptativo consiste en que estas víboras pueden adaptarse en lo que son zonas montañosas, en lo más alto, serían áreas semidesérticas. También se ha comprobado que pueden vivir en
lo que serían las selvas. El ciclo de vida de estas serpientes puede ser de 20 a los 30 años, pero cuando salen de su hábitat, cuando ya alcanzan la madurez, ya no existe una probabilidad de que llegaran a sobrevivir, ya que hay muchos depredadores. La reproducción de esta víbora es vivípara, pueden tener aproximadamente de 4 a 7 en camada. Esta es la práctica de la composición morfológica, la introducción. Una de las especies más distinguidas y temidas alrededor del mundo es la serpiente denominada serpiente de cascabel, conocida comúnmente, y es perteneciente al género Crotalus. Se encuentra dentro de la familia de los vipéridos. Eso quiere decir que estamos hablando de unas serpientes más venenosas alrededor del mundo. De hecho, es la más venenosa en toda Norteamérica y su mordedura puede causar la muerte a un ser humano. Sin embargo, estas serpientes solo atacan por defensa propia, aunque se aconseja permanecer en una distancia factible para no sufrir ningún daño de parte de estas serpientes. El objetivo, esta práctica se hace con el propósito de conocer la composición morfológica de la especie Crotalus molossus, o como se conoce por su nombre común, serpiente de cascabel, cola negra, y el funcionamiento de sus sistemas. En el marco teórico nos desarrollamos en los siguientes aspectos: en el esquelético, en el nervioso, en el sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema excretor, musculatorio y tegumentario. Nuestra hipótesis es conocer las características biológicas, morfológicas de la serpiente de cascabel cola negra. Su cabeza es grande y forma una especie de triángulo en la que distingue fácilmente con el cuerpo. Usualmente la cabeza es color verduzco de tonalidades cafés, con pocas manchas en la parte superior. Se distingue de una franja oscura diagonal por debajo de los ojos y hasta la comisura de la boca. El cuerpo tiene un color verdoso con tonalidades cafés y un poco amarillentas. Presenta una serie de patches oscuros más o menos transversales que están bordeados por una hilera sencilla de escamas blancas. Presenta una serie de parches oscuros o más o menos transversales que están bordeados por una hilera sencilla de escamas blancas. En los costados del cuerpo se presenta una serie de manchas romboides pequeños de un color oscuro. Una de sus características distintivas es que hacia la parte de la cola la coloración se hace oscura, con frecuencia completamente negra. En los juveniles, en las serpientes jóvenes, el color de la cola es más claro, con tonos amarillentos, y el vientre es color crema, con algunas manchas dispersas entre todo el cuerpo y forma puntos. Algunas de las especies pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo, 4 kilos de peso. Según la especie exacta, tiene un cuerpo delgado y compacto. Su cabeza es más bien plana y no ancha y se distingue claramente del cuello. El cuerpo está rodeado por escamas que están colocadas entre 21 y 29 filas. El cascabel lo forma unos estuches córneos en el extremo de la cola, en que caso de peligro les permite emitir un sonido de aviso de que es peligrosa y quizá proteja a la serpiente de ser pisada. Ahora hablaremos sobre el sistema musculoesquelético de las serpientes. El esqueleto de las serpientes es muy ligero y tiene una gran flexibilidad. La columna vertebral recorre todo el cuerpo y casi todas las vértebras por delante de la cloaca. Tiene un par de costillas que puede llegar a superar hasta las 300. Ahora vamos con el sistema respiratorio de las serpientes. Muchas serpientes tienen un solo pulmón y si tienen dos, el izquierdo es bastante más pequeño. El pulmón derecho va desde el corazón hasta por detrás del riñón y por lo general la porción anterior es vascularizada para oxigenar la sangre y la parte posterior funciona como un saco aéreo. Ahora el sistema genitourinario de las serpientes. Las serpientes cuentan con 2 riñones, el derecho situado por delante del izquierdo. Los ofidios no tienen vejiga, por lo que los uretres desembocan en un ureodio.
El riñón posterior segrega un líquido seminal en los machos durante la temporada reproductiva. Los párpados de la serpiente se encuentran fusionados y forman una membrana transparente que cubre los ojos. Las serpientes pueden percibir vibraciones del suelo y sonidos de baja frecuencia. Ahora la piel de las serpientes. Las serpientes crecen mediante la muda de su piel y por lo general cambian de una sola pieza. Un ejemplar sano en crecimiento puede mudar una vez al mes por lo menos. En conclusión, seleccionamos la información en general sobre la serpiente de cascabel para detallar su investigación de la serpiente de cola negra, serpiente de cascabel cola negra, y así desglosar cada uno de sus sistemas y características morfológicas. Tamaño de la población. Esta especie está representada por un gran número de ocurrencias. En una escala de rango amplio, Campbell y Lamar 2004 mapearon más de 200 sitios de recolección. El tamaño de la población adulta es desconocido, pero supera los 100,000. Es común en México y en algunas áreas de los Estados Unidos. Su extensión de ocurrencia de áreas de ocupación, número de subpoblaciones y tamaño de la población probablemente sea relativamente estables o disminuya menos de un 10% durante 10 años o 3 generaciones. Además que la Crotatus molossus pertenece a una población de tipo poliespecífica, es decir, que comparte con diferentes especies en un mismo hábitat. Densidad específica y ecológica. Definiendo la densidad, que viene siendo un cierto número de organismos por una unidad, y aplicando la densidad absoluta, dado que la información es más fácil de obtener en fuentes de información, ya que la densidad relativa presenta una dificultad mayor en cuestión de realizar una búsqueda y tener conocimientos territoriales y equipo para tratar con las serpientes. Es por eso que optamos por este método, dado que la población aproximada de la Crotatus molossus es de 100,000 ejemplares. Se reparten en algunas partes del territorio mexicano y estadounidense a 4.500.000 kilómetros, indicándonos que es relativamente pequeña la densidad de la población con respecto a otras especies. Esta a causa de la caza dura por sus propiedades. Tipo de distribución espacial. Dado que la distribución espacial es la forma en la que los organismos se distribuyen en un territorio, ya sea por estas tres causas: alimento, atracción social, protección y reproducción. Además que está separada en tres agrupaciones: agregada, uniforme, al azar. El rango de la especie se extiende desde el oeste al centro y el sur de Arizona y el centro y el sur de Nuevo México, y el suroeste y el centro de Texas en los Estados Unidos, al sur a través de México, hasta el extremo del sur de la meseta mexicana y la mesa del sur, Oaxaca, incluyendo islas Tiburón en el Golfo de California, en elevaciones desde cerca del nivel del mar hasta alrededor de 2.330 metros, 9.600 pies, Grismer 2002, Estevinal 2003, Campbell y Lamar 2004. A través de la observación del mapa nos damos cuenta que la Crotatus molossus se distribuye en distribución agregada o conglomerada. Ocurre cuando los individuos agregan, se juntan debido a que las condiciones del medio son discontinuas o heterogéneas. Por ejemplo, cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo de la especie se encuentran concentrados en un lugar específico. Tipo de crecimiento y estrategia de reproducción, RK. Dado que los patrones de crecimiento se subdividen en 4 puntos: potencial biótico, que es la máxima proporción del crecimiento cuando las hembras maduran y pueden dejar descendencia, y cuántas crías pueden llegar a dar. En el caso de la Crotatus molossus, las hembras logran alcanzar la madurez cuando miden 703 milímetros de largo y los machos miden de largo 908 milímetros y pesan 462 gramos. La Crotatus molossus es una especie vivípara y el tamaño de la camada es de 3 a 6 crías. Resistencia ambiental. Las condiciones climáticas en las que la especie puede durar sin morir. Dado que las Crotatus molossus tienen a habitar climas cálidos, estas están adaptadas ante climas de árides y con pocas reservas de agua. Sin embargo, cuando el invierno llega, entran en un proceso llamado brumación. Lo que hace que esto sea diferente a la hibernación es que el ciclo de la brumación no requiere sueño. No es que la serpiente duerma, pero el sueño no será tan intenso. En su lugar, la serpiente se convertirá en letárgica y una especie de estancia en un estado de sueño. Cuando esto sucede, la serpiente puede abrir los ojos, pero no se mueve a menudo. Capacidad de carga. Es el límite máximo en el que pueden extenderse la población de un ecosistema, es decir, la mayoría cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente un medio ambiente dado, en el cual la competencia entre las diferentes especies puede reducir a cero la tasa neta de crecimiento poblacional per cápita.
En el caso de la Crotatus molossus, dado que ponen pocos huevos y que uno que otro muere, no hay muchos Crotatus molossus, por lo que la competencia entre ellas no es posible. Además de que se encuentran en peligro de extinción, hace que puedan reproducirse sin preocuparse por los demás de que se queden sin alimento y territorio. Supervivencia. Expresa del número de organismos que pueden sobrevivir en ciertas etapas de desarrollo, dividiéndolo en 3 curvas, convexa o tipo 1. Es muy común en las poblaciones donde la mortalidad se acentúa cuando los organismos alcanzan el estado adulto y se les conoce como la pérdida tardía, pues son los individuos de mayor edad los más vulnerables. Recta tipo 2, características de sobrevivencia de las poblaciones con una mortalidad constante durante su vida. Concavo tipo 3, características de poblaciones con un alto índice de mortalidad en etapas jóvenes. En el caso de las Crotatus molossus están presentes en una mayor mortalidad en la curva convexa, debido a su tamaño es más grande y es mejor para el uso de la piel en las industrias de la vestimenta y la medicina. Además que en su etapa de mayor presenta un mayor tamaño, provocando temor mayor hacia las personas por su tamaño. Natalidad, mortalidad y migración. La natalidad es el número proporcional de nacimientos en una población y tiempo determinado. El Crotatus molossus es una especie vivípara y el tamaño de la camada es de 3 a 6 crías. La cópula la realiza durante los meses de julio y agosto. Mortalidad es un término demográfico que designa un número proporcional de muertes en una población y tiempo determinado. Mortalidad puede llegar a vivir de 10 a 2 años, esto debido a las diversas actividades humanas. La agricultura constituyen el principal factor de riesgo para esta especie. Las personas atan a este animal en cuanto se les encuentra desgraciadamente presa fácil debido a su corpulencia y movimientos lentos, además de que es encontrada frecuentemente en las áreas de cultivo donde abundan los roedores. Adicionalmente, algunas observaciones indican que esta especie se encontró atropellada periódicamente durante su temporada de mayor actividad. En algunas comunidades mayas de México, su carne es considerada como medicina y su piel usada para elaborar artesanías. Migración. La migración es un comportamiento en el cual los seres vivos cambian de hábitat durante el ciclo vital. Existen 3 motivos para migrar: búsqueda de comida, una zona de reproducción más segura o evitar climas extremos. Sin embargo, las Crotatus molossus prefieren invernar. Las serpientes son criaturas de sangre fría y a menudo se bañan a sol en rocas para que se puedan elevar sus temperaturas corporales. Aunque algunos sitios afirman que las serpientes necesitan enfriarse, esto no es cierto. Entran en el ya mencionado proceso de brumación, o al menos que se les vea obligadas a migrar por la destrucción de su territorio. Estas se ven forzadas a trasladarse a otro territorio más adecuado para su supervivencia. Competencia y depredación. Competencia. Esta es una interacción biológica entre los seres vivos en la cual la aptitud de la adecuación biológica es una reducida consecuencia de la presencia del otro. Existe una limitación de la cantidad de por lo menos un recurso usado por ambos organismos o especies. Tales recursos pueden ser alimento, agua, territorio o pareja. Dado que las Crotatus molossus son escasas, no tienen a llegar que competir por alimento, pero con otras especies sí tienden a pelear por su comida, como son con otros tipos de serpientes, aves como águilas y halcones, mamíferos como zorros y coyotes. Depredación, tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza a otro individuo de algunos animales y a su vez presa de otros, aunque en todos los casos el depredador es carnívoro o omnívoro. En el caso de esta serpiente tiene varios depredadores como lo son correcaminos, cerdos, halcones, águilas, y los seres humanos también son depredadores. Día de hoy es para explicar los factores intraespecíficos de la especie en cuestión. La especie en cuestión que estamos trabajando es la serpiente cascabel de cola negra. Primeramente les tengo que explicar qué es un nivel trófico. El nivel trófico se refiere a que una especie en determinado ecosistema coincide en el lugar de flujo de energía. Esto en palabras más simples quiere decir que forma parte de la cadena alimenticia. Nuestra serpiente cascabel de cola negra se ubica en los consumidores secundarios, en donde se encuentran carnívoros y omnívoros, entre los consumidores terciarios y los herbívoros. Posteriormente les voy a explicar qué es la red trófica. La red trófica es la transferencia de nutrientes en un ecosistema. De manera más simple, quién se come a quién. Esto lo vamos a explicar con el ejemplo más básico que existe, que es la pirámide. Les voy a explicar sus estatutos y en dónde se ubica nuestra serpiente. En el primer lugar tenemos a los fotosintéticos, que son los productores que vendrían haciendo las plantas. En el segundo lugar tenemos, en los consumidores primarios tenemos a los herbívoros, que se comen a los
a los fotosintéticos. En los consumidores secundarios tenemos a los carnívoros y omnívoros que se comen a los herbívoros, y los consumidores terciarios son exclusivamente carnívoros y ellos se comen a los consumidores secundarios. Nuestra serpiente entonces se come a los herbívoros y es depredada por los consumidores terciarios, que son los exclusivamente carnívoros. Posteriormente les tengo que explicar los niveles de organización. Se lo voy a explicar desde el más simple hasta el más complejo y les voy a decir en cuál se ubica nuestra especie en cuestión. Nosotros sabemos que tenemos las moléculas. Las moléculas son un grupo de átomos. Al agruparse varias moléculas forman las células. Las células forman tejidos. Esos tejidos forman órganos y sistemas. Esos órganos y sistemas forman a un individuo. Ese individuo forma parte de una población. En esa población hay una comunidad que es donde interactúan todos. Luego pertenece a un ecosistema y ese ecosistema pertenece a una biosfera. Entonces nuestra serpiente, como estamos hablando a nivel comunidad, nuestra serpiente se puede ubicar en dos, población y comunidad, pero como ahorita estamos hablando de comunidad, se ubica en comunidad, que es englobada por el ecosistema y que el ecosistema pues lo engloba la biosfera. Posteriormente les voy a hablar del flujo de energía. Esto lo vamos a explicar de manera muy sencilla con un ejemplo muy básico. El flujo de energía se refiere a cómo en el ecosistema fluye porque lleva un orden. Ese orden no se puede interrumpir. Entonces, el flujo de energía se refiere a cuando la serpiente depreda a una presa y a través de la materia fecal todos esos nutrientes son descompuestos por bacterias y los devuelven a la vida, como ya fueron convertidos en materia orgánica, o viceversa cuando la serpiente es depredada y cierto tipo de bacterias se encarga de reincorporarla al sustrato y las plantas toman esos nutrientes del sustrato y otra vez un herbívoro se la come y vuelve a la vida. Es algo parecido a los ciclos biogeoquímicos, es como fluye la energía en un ecosistema para que este funcione correctamente. En la naturaleza todo tiene un orden en específico. Luego, como segundo lugar tenemos la abundancia. La abundancia la vamos a encontrar en los estados que se encuentra distribuida la serpiente. Como sabemos que es una especie endémica, particularmente de México, la vamos a encontrar en puros estados de la República Mexicana, en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, en el estado de México, Durango, Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Esos son los estados donde podemos encontrar a esta especie. Posteriormente les voy a explicar la dominancia. ¿La dominancia a qué se refiere? Se refiere a las ventajas que tiene esta serpiente en el ecosistema en base a sus demás competidores. Yo se los voy a enfocar desde un término muy simple. La serpiente tiene dominancia en la cuestión de que evita que haya sobrepoblación de herbívoros. Si hubiera sobrepoblación de herbívoros, se comerían todas las plantas y como no fueran depredados, estos morirían y ya no crecerían más plantas. Si estos mueren, también esto le va a afectar a los consumidores secundarios, que es donde se ubica nuestra serpiente. Se le ubica a los consumidores secundarios a los terciarios y se descompensa el nivel que hay en el ecosistema. Entonces, la serpiente corresponde en dominancia a que ayuda a que no haya sobrepoblación y que haya un equilibrio en el ecosistema. Por último les voy a hablar del tipo de estratificación. El tipo de estratificación se refiere a donde la serpiente puede encontrar lo que necesita para vivir, desde nutrientes que son la comida hasta luz y agua. Esto lo va a encontrar en el sustrato y como la serpiente vive en la tierra, vive en el suelo, la estratificación es horizontal, porque ahí va a encontrar todo lo que necesita para vivir. Después de que la madre serpiente ha cuidado a sus crías alrededor de 5 años, las deja, por así decirlo, abandonadas, cada quien a su suerte. De esas 4 a 7 suelen sobrevivir alrededor de unas 3, es un aproximado, y estas especies volverán a repetir el ciclo de vida. Las mordeduras de viperidós son aquellas que son ocasionadas por un reptil, es decir, ya pueda que sea herbívoro o carnívoro. Las serpientes son 2 tipos y son venenosas y no venenosas. Las no venenosas, como su nombre lo explica, no transmiten veneno hacia el cuerpo y totalmente no son dañinas. Al ser mordidos por una serpiente no venenosa, las personas no tienen reacciones en el cuerpo, es decir, pierden células, pero en cierta manera no ocasionan algún daño o una muerte ocasional. Las familias de serpientes que existen actualmente en el estado de Querétaro son una gran variedad. Sin embargo, algunas de ellas
pueden ser como la coralillo falsa, que no transmite ningún veneno afectuoso. Su mordida puede causar un dolor ligero e incluso simplemente puede tener alguna dificultad a la hora de mover el músculo que ha sido mordido. También existen las venenosas, que es totalmente lo contrario. Las venenosas, algunas dependiendo del tipo de serpiente, se puede clasificar el tipo de veneno y así ponerle un antídoto eficazmente para que la persona o el individuo no pueda morir rápidamente. Algunas de ellas pueden ser como la Crotalus, que es conocida como la serpiente de cascabel. En el estado de Querétaro solamente son la cascabel, cola negra y la Crotalus molecus. Esos son los dos tipos de serpientes de cascabel que hay aquí. En la Sierra Gorda queretana, la mayoría de las serpientes son venenosas. Y estas ocasionan que, por ejemplo, los niños a la hora que estén saliendo a caminar, a jugar o así, sean mordidos ocasionalmente sin saber lo que es un vipérido. Esto puede ser generado por un descuido de los padres e incluso a veces por la irresponsabilidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque si la responsabilidad de los jóvenes es totalmente que las provocan, las serpientes regularmente van a reaccionar y esto provocará una mordida y traerá graves consecuencias. Sin embargo, si la serpiente ha sido alterada y ocasionalmente va una persona pasando, totalmente la serpiente se va a lanzar porque ya ha sido amenazada una vez y tiene el miedo o el temor tal vez de que la puedan agarrar o hacerle algún daño. Entonces, las serpientes venenosas pueden ser mortales debido a que su veneno, dependiendo de la serpiente, puede ser eficaz. En este municipio que es San Juan del Río, en la clínica número 3, base a las investigaciones que nosotros hicimos, se muestra que la mayor parte de que llegan de mordeduras de vipéridos son de la Sierra Gorda. Esto significa que allá no cuentan con la suficiente atención para atender una mordida de vipérido. Sin embargo, existen otros hospitales como es el de Amialco, el de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, que cuentan también con este servicio para poder ayudar a la comunidad en caso de una mordedura. ¿Qué se debe de hacer en una mordedura? Recomendaciones. Primero, no usar torniquetes. Los torniquetes pueden inflamar directamente e incluso la sangre puede gangrenarse. 2. Lavar la herida quirúrgicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que no debes de lavarla con ningún trapo o algún elemento que tengas, porque puedes infectar la mordedura e incluso la herida, y esto puede penetrar a varias capas de la piel. La otra, en caso que hayas tenido mordeduras de serpiente, procura no cerrar los ojos y mantenerte consciente. Esto beneficiará que el estado de la persona pueda ser más factible y preguntarle si se siente, qué es lo que siente e incluso la parte donde ya ha afectado el veneno o el dolor en caso de la mordedura. Si andas en zonas áridas, procura llevar botas, pantalón de mezclilla, chamarra de mezclilla, cosas en que no puedan ser mordidas tan fácilmente y que no alcancen los colmillos de la serpiente. Generalmente, como nosotros hemos podido observar, la mordedura de serpiente en
en la clínica número 3 de San Juan del Río del estado de Querétaro, puede ser atendido de 10 a 20 minutos. En caso que la serpiente sea muy venenosa, el tratamiento que se le brindará es eficaz. Esa información fue brindada por un médico de la clínica de Lund. Puedes tener diferentes convulsiones en caso de que la serpiente puede haberte mordido, e incluso debes de mantener siempre tu firmeza. No entres en nerviosismo ni en pánico, porque puedes provocar más complicaciones e incluso puedes tener muchas más situaciones. Como conclusión llegamos es que las serpientes no deben de ser provocadas, deben de tener ese respeto y esa admiración hacia nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque como son seres vivos, son seres naturales, puede llegar a reaccionar y puede ser mortal para nuestra vida.